Observas a tu compañero dormir. ¿Pero realmente conoces a la bestia que habita en tu salón? Bajo esa apariencia dócil se oculta una anatomía de depredador perfecta, afinada durante milenios de evolución para convertir al gato doméstico en una máquina biológica de precisión inigualable. Hoy, en MiauTube, desentrañaremos el enigma de su comportamiento felino y su lenguaje secreto, explorando desde su origen salvaje y las curiosidades de sus sentidos hasta la psicología oculta tras su domesticación, para revelarte finalmente por qué esta criatura es la mayor obra maestra de la ingeniería natural. Parte 1. La máquina perfecta. Anatomía, sentidos y origen. Al observar el reino animal con la lente de la biología evolutiva, nos encontramos con innumerables ejemplos de especialización y adaptación. Sin embargo, pocas criaturas representan un triunfo del diseño natural tan rotundo como el Felis catus. Si eliminamos el contexto cultural de nuestras mascotas, si despojamos al gato de su nombre y de su lugar en nuestro sofá, lo que queda ante nosotros es una obra maestra de la ingeniería biológica. Estamos ante el depredador definitivo en su categoría de peso. Una máquina de matar cuya eficiencia es tal que la naturaleza apenas ha considerado necesario modificar su diseño en miles de años. En este análisis exhaustivo, deconstruiremos la anatomía, la capacidad sensorial y el origen genético de este animal para comprender por qué, bajo la suave apariencia de un compañero doméstico, habita una de las fuerzas más letales y perfectas de la biosfera. Comenzamos enfrentándonos a una contradicción fascinante, una paradoja que define la existencia moderna del gato. El éxito evolutivo de esta especie es indiscutible e incomparable entre los carnívoros terrestres. Se estima que actualmente existen más de 450 millones de gatos en el mundo. Han colonizado prácticamente cada continente y cada clima, adaptándose a la vida en rascacielos urbanos y granjas rurales con la misma facilidad. Pero la verdadera paradoja reside en su estatus psicológico y social. Hemos invitado a nuestras casas a un animal que es, en esencia, indomable. A diferencia del perro, cuya evolución ha sido moldeada para servir y obedecer al ser humano, el gato mantiene una independencia feroz. Son animales domésticos, sí, pero conservan intactos los instintos salvajes de sus ancestros. Son cariñosos y buscan el calor del hogar, pero al mismo tiempo son asesinos solitarios perfectamente equipados. Esta dualidad no es un accidente, es el resultado de un diseño anatómico que no requiere mejoras. El gato que duerme a los pies de tu cama es, biológicamente hablando, idéntico al que acechaba en las sabanas del creciente fértil hace milenios. Para entender esta eficacia, debemos realizar una autopsia funcional de su ingeniería esquelética y muscular. La base de la agilidad felina, esa capacidad casi líquida de moverse y contorsionarse, reside en su columna vertebral. Mientras que la columna humana es una estructura diseñada principalmente para el soporte vertical y la carga, la columna del gato es un mecanismo de transmisión de energía y flexibilidad. Sus vértebras están conectadas de manera mucho más laxa que las nuestras, unidas por discos intervertebrales excepcionalmente gruesos y elásticos que actúan como amortiguadores de alto rendimiento. Esta arquitectura permite una rotación de casi 180 grados en su torso, facilitando no solo la limpieza de su propio pelaje, sino la capacidad de corregir su postura en milésimas de segundo durante una caída o una persecución. La cola, lejos de ser un mero adorno estético, funciona como un contrapeso dinámico, una extensión de la columna que ajusta el centro de gravedad del animal en tiempo real, permitiéndole realizar giros cerrados a alta velocidad sin perder el equilibrio, similar al funcionamiento de un balancín en la cuerda floja. Pero la verdadera genialidad de su esqueleto se encuentra en el tren delantero. En la mayoría de los mamíferos, y ciertamente en los humanos, la clavícula está anclada firmemente al esternón y al hombro, proporcionando estabilidad pero limitando el rango de movimiento. El gato, en cambio, ha evolucionado para poseer lo que denominamos hombros flotantes. Su clavícula es un hueso vestigial, diminuto y no articulado con el resto del esqueleto, manteniéndose en su lugar únicamente gracias a ligamentos y músculos. Esta característica anatómica tiene dos consecuencias fundamentales. Primero, permite al gato extender sus extremidades anteriores mucho más allá de lo que permitiría una articulación fija, alargando su zancada durante la carrera. Y segundo, y quizás más impresionante, le otorga la capacidad de comprimir su anchura de hombros para pasar a través de cualquier abertura por la que quepa su cabeza.
Si el cráneo pasa, el resto del cuerpo pasará, convirtiéndolos en expertos infiltradores y escapistas. Sobre este chasis esquelético se monta un sistema muscular diseñado no para la resistencia, sino para la explosividad pura. La fisiología muscular del gato es el equivalente biológico de un coche de carreras de aceleración, no de un vehículo de rally. Sus músculos están compuestos predominantemente por fibras de contracción rápida. Estas fibras consumen energía a un ritmo vertiginoso para generar una potencia mecánica inmensa en breves estallidos. Esto explica por qué un gato puede saltar verticalmente hasta 5 o 6 veces su propia altura desde una posición estática, una hazaña que para un humano equivaldría a saltar sobre un edificio de 3 plantas sin tomar carrerilla. Sin embargo, este diseño tiene un coste metabólico. El gato se fatiga rápidamente. No es un maratonista, es un velocista de élite. Su estrategia de caza se basa en el sigilo absoluto, seguido de un ataque fulminante, no en una persecución prolongada que agote sus reservas de glucógeno. Esta necesidad de sigilo nos lleva a analizar su locomoción. El gato es un animal digitígrado, lo que significa que camina permanentemente de puntillas. A diferencia de los humanos, que somos plantígrados y apoyamos todo el talón al caminar, el gato apoya únicamente los dedos. Esto no solo alarga la longitud efectiva de la pierna, mejorando la velocidad, sino que reduce la superficie de contacto con el suelo, minimizando el ruido. Sus almohadillas actúan como silenciadores naturales, absorbiendo el impacto y permitiendo que un depredador de varios kilos se mueva con la ingravidez de una pluma, acercándose a su presa sin activar ninguna alarma auditiva hasta que ya es demasiado tarde. Si su estructura física es impresionante, su arsenal sensorial es lo que verdaderamente lo eleva a la categoría de superdepredador. El gato percibe una realidad mucho más rica y compleja que la nuestra. Vive en un mundo de estímulos que para el ser humano simplemente no existen. Comencemos por la visión. A menudo se malinterpreta la visión felina pensando que ven en oscuridad total, lo cual es incorrecto. Lo que poseen es una capacidad de amplificación lumínica extraordinaria. Sus ojos son enormes en proporción a su cráneo, y están equipados con una capa de tejido situada detrás de la retina llamada tapetum lucidum. Esta estructura actúa como un espejo biológico. La luz entra en el ojo, golpea la retina, pasa al tapetum y es reflejada de nuevo hacia la retina, dándole a los fotorreceptores una segunda oportunidad de capturar los fotones. Esto les permite ver con una claridad pasmosa con tan solo una sexta parte de la luz que necesitaría un ser humano. Sus pupilas, esas rendijas verticales y cónicas, son mecanismos de diafragma dinámico altamente sofisticados. Pueden dilatarse hasta ocupar casi la totalidad del ojo para captar el máximo de luz nocturna, o contraerse en finas líneas verticales para proteger la retina del sol intenso, ofreciendo un control sobre la entrada de luz mucho más preciso que nuestra pupila redonda. Sin embargo, la evolución es un juego de intercambios. Para ganar esta visión nocturna y esta sensibilidad al movimiento, el gato ha sacrificado el detalle y el color. Su mundo es menos vibrante que el nuestro, viendo principalmente en tonos azules y verdosos, y su agudeza visual a distancia es menor. Pero no necesitan leer un periódico a 30 metros, necesitan detectar el desplazamiento de un ratón a 3 metros en la penumbra, y para esa tarea sus ojos son insuperables. El sentido del oído es, posiblemente, aún más avanzado que su vista. Las orejas del gato no son simples receptores pasivos. Son antenas parabólicas motorizadas. Poseen más de 30 músculos independientes en cada pabellón auricular, lo que les permite girar sus orejas 180 grados de forma individual y escanear el entorno como un radar. El rango auditivo del gato es asombroso, extendiéndose hasta las frecuencias ultrasónicas, mucho más allá de lo que pueden oír los perros, y por supuesto, los humanos. Esta capacidad no es aleatoria. Está evolutivamente calibrada para detectar los chillidos de alta frecuencia que emiten los roedores pequeños para comunicarse. El gato puede escuchar la conversación de sus presas. Además, su cerebro realiza cálculos de triangulación instantánea. Al comparar la diferencia infinitesimal de tiempo en que un sonido llega a una oreja con respecto a la otra, el gato puede localizar la fuente exacta de un ruido con una precisión milimétrica, incluso en la oscuridad total, permitiéndole lanzar un ataque mortal sin necesidad de confirmación visual. El tacto en el gato trasciende la piel. Su principal herramienta táctil son las vibrisas, conocidas coloquialmente como bigotes.
no son pelos, son receptores sensoriales profundamente arraigados en la piel, conectados a un sistema nervioso rico en terminaciones y con una representación desproporcionadamente grande en la corteza somatosensorial del cerebro felino. Los bigotes detectan corrientes de aire, permitiendo al gato sentir objetos cercanos sin tocarlos, simplemente percibiendo cómo el objeto altera el flujo del aire al moverse. Son herramientas de navegación nocturna y de caza cercana. Cuando el gato captura una presa, sus ojos no pueden enfocar a una distancia tan corta, menos de 25 centímetros, por lo que los bigotes rotan hacia adelante para envolver a la presa y proporcionar información táctil sobre su posición y vitalidad, guiando la mordida letal a la nuca. Incluso su sentido del olfato y del gusto poseen características alienígenas para nosotros. El gato posee el órgano de Jacobson, ovomeronasal, situado en el paladar, justo detrás de los dientes incisivos. Cuando vemos a un gato quedarse quieto con la boca semiabierta y una expresión extraña, está realizando la respuesta de Flehmen. Está atrapando moléculas de olor del aire y presionándolas con la lengua contra este órgano, analizando químicamente el entorno. Es un sentido híbrido, a medio camino entre el olfato y el gusto, utilizado principalmente para detectar feromonas y analizar el estado reproductivo o territorial de otros gatos, pero también para obtener información compleja sobre su entorno. Para cerrar el análisis de su hardware, debemos mencionar su sistema vestibular, el responsable de sus reflejos legendarios. El mecanismo del oído interno que regula el equilibrio está tan finamente ajustado que permite el famoso reflejo de enderezamiento. Cuando un gato cae, sus ojos y su sistema vestibular informan instantáneamente al cerebro de su posición relativa al suelo. En una secuencia de movimientos que desafía nuestra percepción temporal, el gato gira primero la cabeza, luego la columna y finalmente las patas traseras, arqueando el lomo para absorber el impacto. Todo esto ocurre mientras está en el aire, utilizando la conservación del momento angular para girar sin tener un punto de apoyo fijo. Es una demostración de física aplicada ejecutada por instinto. Ahora, tras haber diseccionado la máquina, debemos preguntarnos: ¿de dónde salió este diseño perfecto? ¿Cuál es el origen de esta criatura que combina elegancia y letalidad? La respuesta nos lleva a las arenas del norte de África y Oriente Medio. Todos los gatos domésticos modernos, desde el siamés más refinado hasta el gato callejero más aguerrido, descienden de una única subespecie, el Felis silvestris libica, o gato montés africano. Aquí radica la distinción fundamental entre el gato y el perro, y la clave para entender su naturaleza. El perro, Canis lupus familiaris, se separó del lobo hace decenas de miles de años, y a través de la cría selectiva ha divergido genéticamente de manera drástica, tanto en comportamiento como en morfología. Un chihuahua tiene poco que ver físicamente con un lobo gris. Sin embargo, los estudios genéticos comparativos entre el gato doméstico y el Felis libica revelan una verdad sorprendente. Son prácticamente indistinguibles. El genoma del gato doméstico apenas ha variado con respecto a su ancestro salvaje. Esto significa que la evolución del gato no fue un proceso de domesticación forzada o de selección intensiva para cambiar su forma, sino más bien una adaptación conductual ligera. El gato salvaje africano ya era un cazador de roedores perfecto. No necesitábamos que fuera más grande, ni más rápido, ni que tuviera una forma diferente para que nos fuera útil. La naturaleza ya había hecho el trabajo pesado durante millones de años de perfeccionamiento. Lo único que cambió fue una ligera reducción en el tamaño del cerebro y en las glándulas suprarrenales, lo que redujo su reactividad al miedo y al estrés, permitiéndole tolerar la presencia humana. Por lo tanto, el gato que vive en tu hogar no es una versión degradada o artificial de un animal salvaje. Es, a todos los efectos prácticos, un animal salvaje que ha decidido cohabitar contigo. Su anatomía, sus sentidos y sus instintos son los de un depredador del desierto diseñado para la supervivencia en entornos hostiles. No ha olvidado cómo cazar, cómo matar o cómo sobrevivir sin nosotros. Simplemente ha optado por la comodidad que le ofrecemos. Esta fidelidad a su diseño original es lo que hace al gato tan fascinante. Cuando observamos a un gato acechar un juguete de plumas, no estamos viendo un juego inocente. Estamos presenciando la activación de una secuencia de comportamiento depredador que se ha mantenido inalterada y exitosa durante milenios. Son fósiles vivientes de la perfección evolutiva, máquinas biológicas de precisión que nos permiten el privilegio de acariciar su pelaje,
ocultando bajo esa suavidad la anatomía del asesino más eficiente de la naturaleza. ¿Te ha cautivado descubrir la ingeniería biológica que esconde tu felino? Suscríbete ahora para no perderte la continuación de este análisis exhaustivo. En el próximo capítulo, decodificaremos el software de esta máquina perfecta, su psicología oculta y su lenguaje secreto. Activa las notificaciones y acompáñanos a descifrar la mente de la bestia. Parte 2. El enigma felino. Comportamiento, desarrollo y lenguaje. Tras haber disecado la formidable ingeniería biológica que constituye el cuerpo del gato, debemos adentrarnos ahora en un terreno aún más complejo y a menudo malinterpretado: su mente. Si la anatomía es el hardware, una estructura perfeccionada por la selección natural para la depredación eficiente, el comportamiento, el desarrollo cognitivo y los sistemas de comunicación constituyen el software que opera dicha maquinaria. Entender al gato doméstico requiere deshacernos de las proyecciones humanas que solemos imponerles. No son humanos pequeños y peludos, ni tampoco son versiones distantes de los perros. Poseen una psicología propia, forjada por presiones evolutivas únicas, que han dado lugar a una ontogenia fascinante y a una estructura social invisible para el ojo no entrenado. En este segmento exploraremos cómo un organismo nace indefenso para convertirse en un asesino de precisión, cómo se organiza su sociedad secreta y cómo han descifrado el código para comunicarse con nosotros, manipulando nuestra propia biología en el proceso. El ciclo vital del gato comienza en un estado de vulnerabilidad absoluta, un contraste dramático con la letalidad que alcanzará en su madurez. Al nacer, el gato es una criatura altricial, lo que significa que nace en un estado de desarrollo incompleto y dependencia total. Son funcionalmente ciegos, pues sus párpados están sellados para proteger el desarrollo final de la retina, y sordos, con los canales auditivos cerrados. En esta etapa primigenia, su universo se reduce a dos variables críticas: el tacto y el olfato. La termorregulación es ineficiente, por lo que su supervivencia depende del vínculo térmico con la madre y la camada. Se guían hacia la fuente de alimento mediante un mapa olfativo y táctil, nadando con movimientos torpes hacia el calor materno. Es fascinante notar que, incluso en esta etapa de indefensión, el instinto que exhiben es el amasado en el vientre materno para estimular el flujo de leche, un movimiento que paradójicamente conservarán en la adultez como una reminiscencia de confort y seguridad. La cronología del desarrollo felino es una carrera armamentística biológica. Alrededor del 10º día ocurre la apertura de los ojos, aunque su visión es inicialmente borrosa y carente de profundidad. Sin embargo, la verdadera explosión cognitiva y motriz ocurre a partir de la 3ª semana. Es aquí cuando comienzan a dar sus primeros pasos vacilantes, iniciando el entrenamiento de su sistema vestibular. Hacia la 5ª semana, la transformación es asombrosa. El animal torpe ha desaparecido y las capacidades felinas completas emergen. El oído se vuelve direccional, la coordinación ojo-garra se establece y comienza el control motriz fino. Es un desarrollo acelerado diseñado para minimizar el tiempo de vulnerabilidad en la naturaleza. Entre la 6ª y la 8ª semana, el desarrollo físico cede el protagonismo al desarrollo conductual a través del juego. Para un observador humano, un grupo de gatitos persiguiéndose puede parecer una escena de inocencia lúdica. Desde la perspectiva de la etología, estamos presenciando un simulacro de caza. Cada salto, cada emboscada a un hermano y cada mordisco inhibido es una repetición de la secuencia depredadora: acecho, persecución, captura y mordida mortal. El juego no es ocio, es la calibración del software de caza. Aprenden a calcular distancias, a medir la fuerza necesaria para someter sin dañar gravemente, en el contexto social, y a refinar sus reflejos. Es en este periodo donde se cimenta la coordinación neuromuscular que les permitirá, meses más tarde, capturar un ave en pleno vuelo. Sin embargo, el aspecto más crítico del desarrollo temprano no es físico, sino psicológico. La ventana de socialización. Este periodo, que abarca aproximadamente desde la 2ª hasta la 7ª semana de vida, es el momento determinante que dictará la relación del gato con el entorno y con otras especies. La plasticidad cerebral en esta etapa es máxima. Si un gato no tiene contacto positivo y frecuente con seres humanos durante estas semanas críticas, la estructura de su cerebro se cierra a la posibilidad de ver al humano como un aliado o compañero. Aquí radica la diferencia fundamental entre un gato doméstico y un gato feral o asilvestrado.
Genéticamente son idénticos, la diferencia es puramente de software instalada durante esta breve ventana temporal. Un gato que pierde esta ventana revertirá a Matot a su estado salvaje ancestral, viendo al humano no como un proveedor de afecto, sino como una amenaza potencial o un depredador de gran tamaño. La domesticidad del gato es, por tanto, un rasgo adquirido y cultivado, no una garantía genética inmutable. A medida que el gato madura, entramos en el complejo terreno de su psicología social, un área plagada de mitos populares. La creencia más extendida es que el gato es un animal antisocial y solitario. Esta afirmación es una verdad a medias que distorsiona la realidad. El gato es, efectivamente, un cazador solitario. A diferencia de los lobos o los leones, que cazan en grupo para abatir presas grandes, el gato caza presas pequeñas que no son suficientes para compartir. Evolutivamente, cazar solo es una necesidad energética. Sin embargo, ser un cazador solitario no implica ser un ermitaño social. Cuando los recursos alimenticios son abundantes, como ocurre en las colonias urbanas o en nuestros hogares, los gatos desarrollan estructuras sociales complejas y ricas. La sociedad felina natural es fundamentalmente un matriarcado cooperativo. En las colonias de gatos libres, el núcleo está formado por hembras emparentadas, madres, hijas, hermanas, tías, que colaboran activamente en la crianza. Se ha documentado extensamente, incluyendo los estudios seminales del zoólogo David MacDonald, cómo las gatas asisten en los partos de otras y practican la crianza comunal, amamantando a crías que no son suyas para asegurar la supervivencia del linaje genético compartido. Esta cooperación refuta la idea del egoísmo felino. Los machos, por otro lado, tienden a ser más periféricos y transitorios, orbitando estos núcleos matriarcales y defendiendo territorios más amplios. Es imperativo comprender que la estructura social del gato es radicalmente diferente a la del perro, lo que a menudo lleva a malentendidos en la convivencia humano-gato. El perro, como descendiente del lobo, entiende y necesita una jerarquía vertical estricta, líderes y seguidores, dominancia y sumisión. El gato no posee este concepto en su sistema operativo. No existe un gato alfa en el sentido canino. La sociedad felina es una de asociación libre e igualitaria, basada más en el control de recursos y territorios temporales que en la dominación social. Cuando un humano intenta dominar o castigar a un gato basándose en la lógica canina de la sumisión, el gato no interpreta «he hecho algo mal y él es el jefe», sino «este organismo grande se ha vuelto agresivo e impredecible, debo evitarlo». La relación con un gato es horizontal, una negociación constante de respeto mutuo, no una cadena de mando. Esta sociedad invisible se mantiene unida gracias a un sistema de comunicación extraordinariamente sofisticado que ocurre, en gran medida, fuera del espectro de percepción humano. El lenguaje principal del gato es químico. Viven inmersos en un mundo de olores que son mensajes codificados. Debemos distinguir entre dos tipos de marcaje olfativo, el territorial y el social. El marcaje con orina, el infame spraying, es una señal de larga distancia, una advertencia de propiedad y una barrera química para evitar conflictos físicos directos con rivales. Es un mensaje de exclusión. Por el contrario, el marcaje social se realiza a través de las glándulas sebáceas distribuidas en la cara del gato, en la barbilla, las mejillas y la frente. Estas glándulas secretan feromonas de apaciguamiento y familiaridad. Cuando un gato realiza lo que en etología se denomina bunting, o frotamiento de cabeza contra tus piernas, muebles u otros gatos, no está simplemente pidiendo caricias. Está depositando su firma química, creando un olor de grupo. Al frotarse contra ti, está superponiendo su olor al tuyo y viceversa, construyendo una identidad olfativa comunitaria que le dice a cualquier otro miembro de la colonia: este individuo es parte de mi tribu, es seguro. Es un acto de inclusión química, una forma de etiquetar su entorno y a sus compañeros para reducir la ansiedad y crear un espacio de seguridad compartido. Finalmente, llegamos a la comunicación vocal, el aspecto donde la manipulación evolutiva se hace más evidente. Los gatos poseen un rango vocal sorprendentemente amplio, pero dos sonidos destacan por su función y complejidad: el ronroneo y el maullido. El ronroneo es un mecanismo biomecánico fascinante y misterioso.
producido por la vibración rítmica de los músculos laríngeos controlados por un oscilador neural en el cerebro, el ronroneo no es exclusivo de los momentos de placer. Los gatos ronronean cuando están contentos, sí, pero también lo hacen cuando están heridos, asustados o incluso muriendo. La ciencia ha descubierto que la frecuencia de estas vibraciones, que oscila entre 25 y 150 Hz, corresponde exactamente a las frecuencias utilizadas en terapias de vibración para promover la densidad ósea, la curación de tendones y el alivio del dolor. Es muy probable que el ronroneo sea, originalmente, un mecanismo de autocuración y mantenimiento interno, una forma de mantener el cuerpo en condiciones óptimas durante los largos periodos de inactividad y de calmarse a sí mismos en situaciones de estrés extremo. El maullido, por otro lado, representa el triunfo de la adaptación comunicativa interespecie. En la naturaleza, los gatos adultos raramente maullan entre sí. La comunicación entre adultos es principalmente olfativa y corporal. Posturas de orejas, cola, piloerección. El maullido es una vocalización juvenil, utilizada por los cachorros para llamar la atención de la madre. Sin embargo, los gatos domésticos han retenido este comportamiento en la edad adulta exclusivamente para comunicarse con los humanos. Han descubierto que somos sordos a sus señales químicas y ciegos a sus sutiles señales corporales, pero que reaccionamos instantáneamente al sonido. Más inquietante y brillante es el hecho de que los gatos han modulado sus maullidos para maximizar nuestra respuesta. Estudios de bioacústica han demostrado que el maullido de solicitud de un gato doméstico, ese que usa cuando quiere comida, contiene un componente de alta frecuencia oculto que es casi idéntico, en términos de espectro sonoro, al llanto de angustia de un bebé humano. Este sonido hackea nuestro cerebro, activando las regiones asociadas con el cuidado parental y la urgencia, haciéndolo casi imposible de ignorar. No es una coincidencia, es evolución convergente dirigida por la convivencia. El gato ha aprendido a hablarnos en el único idioma que biológicamente no podemos desoír. Han desarrollado un lenguaje específico, una pidgin interespecífico, diseñado a medida para gestionar a sus cuidadores humanos. Así, el enigma felino se revela no como una actitud de indiferencia, sino como una compleja red de comportamientos adaptativos. Desde su desarrollo temprano, donde la socialización determina su destino, hasta una estructura social matriarcal basada en la cooperación, y culminando en un sistema de comunicación que combina la química secreta con la manipulación auditiva, el gato demuestra ser un organismo de una sofisticación psicológica abrumadora. No son simples mascotas decorativas, son entidades cognitivas complejas que han descifrado cómo vivir en dos mundos simultáneamente: el mundo sensorial de sus ancestros salvajes y el mundo emocional de los hogares humanos. Si te ha sorprendido descubrir la manipulación evolutiva detrás del maullido o la complejidad de su sociedad invisible, apoya este documental con un me gusta. Tu interacción es vital para que podamos revelarte la conclusión de esta saga, la historia de nuestra alianza milenaria y la conquista global del felino. Parte 3. Una alianza milenaria, la conquista global y el vínculo humano. Tras haber examinado la perfección biomecánica y la sofisticación cognitiva del gato, nos corresponde finalmente abordar la dimensión histórica y sociológica de nuestra coexistencia. ¿Cómo es posible que un depredador solitario, diseñado para la aridez de los desiertos africanos y genéticamente programado para la desconfianza, haya logrado conquistar el planeta entero y establecerse en el epicentro de la vida humana? La historia del gato doméstico no es una historia de sumisión forzada, como la del caballo o el buey. Es una crónica de oportunismo, beneficio mutuo y una expansión geográfica sin precedentes impulsada por la tecnología humana. En esta última fase de nuestro análisis, exploraremos el origen de esta alianza, la intervención humana en su genética y los desafíos éticos y científicos que definen el futuro de nuestra relación con la especie Felis catus. Para comprender el presente, debemos retroceder aproximadamente 10.000 años, al creciente fértil y, más específicamente, al apogeo del antiguo Egipto hacia el 4000 a.C. Fue aquí donde se firmó el contrato original. A diferencia de la domesticación del perro, que fue un proceso activo donde los humanos seleccionaron lobos para la caza y la protección, la domesticación del gato fue un proceso de autoselección. Fue el gato quien decidió acercarse. Con la invención de la agricultura y el almacenamiento de grano a gran escala, la humanidad creó inadvertidamente un ecosistema artificial irresistible: los graneros. Estos depósitos atrajeron plagas de roedores en densidades nunca vistas en la naturaleza. Para el gato montés africano,
los asentamientos humanos representaban una fuente de alimento inagotable y concentrada. Los agricultores egipcios, observando que estos felinos exterminaban a las plagas que amenazaban sus cosechas y transmitían enfermedades, adoptaron una postura de tolerancia benevolente. No encerraron a los gatos, simplemente les permitieron estar. Esta relación se define biológicamente como comensalismo que evoluciona hacia el mutualismo. Un trato de conveniencia donde ambos bandos se benefician sin que exista una relación de propiedad. Con el tiempo, esta utilidad práctica trascendió a lo espiritual. La figura del gato se elevó a la categoría divina, personificada en la diosa Bastet, protectora del hogar, la fertilidad y la guerra. Sin embargo, es crucial entender que esta deificación era un reflejo de su valor funcional. Proteger el grano era proteger la vida misma de la civilización. Pero, ¿cómo pasó el gato de las orillas del Nilo a colonizar desde Tokio hasta Nueva York? La respuesta yace en la expansión marítima. El gato se convirtió en un tripulante esencial en la historia de la navegación. Los barcos, cargados de provisiones para largas travesías, eran imanes para ratas y ratones que no solo devoraban la comida, sino que roían las cuerdas y la madera. Los fenicios, los grandes comerciantes del Mediterráneo, fueron los primeros vectores de esta expansión global. Llevaban gatos en sus navíos para proteger la carga, y en cada puerto donde atracaban, algunos de estos felinos desembarcaban, estableciendo colonias genéticas que aún hoy podemos rastrear. Curiosamente, se cree que la prevalencia de gatos negros en ciertas ciudades portuarias antiguas se debe a la selección natural y humana, favoreciendo a estos animales por su camuflaje superior durante la caza nocturna en las cubiertas de los barcos. Más sorprendente aún es el legado de los vikingos. Lejos de la imagen bárbara, los nórdicos eran comerciantes sofisticados que valoraban enormemente a los gatos. Los estudios de ADN antiguo han revelado que los vikingos transportaron gatos desde Oriente Medio hasta el norte de Europa y Groenlandia. De hecho, el gen que codifica el pelaje naranja o atigrado rojo sigue la ruta exacta de las expediciones vikingas. Cuando hoy vemos un gato común europeo atigrado en un puerto de Noruega o Escocia, estamos viendo a los descendientes directos de aquellos guardianes de los Drakkars que permitieron la expansión nórdica al mantener las plagas bajo control. Fue una conquista silenciosa, viajando como polizones de lujo en la estela del progreso humano. Sin embargo, en los últimos 2 siglos, la relación entre humano y gato ha sufrido un giro drástico: la intervención estética. Durante milenios, la cría de gatos fue dictada exclusivamente por la selección natural. Sobrevivía el más apto, el mejor cazador, el más resistente a enfermedades. Pero en la era victoriana surgió el concepto del pedigrí y las exposiciones felinas, dando inicio a una era de selección artificial que ha tenido consecuencias mixtas. Debemos distinguir entre razas naturales y razas de diseño. Razas como el Maine Coon, el bosque de Noruega o el siberiano no son invenciones humanas, son adaptaciones climáticas. Son gatos que desarrollaron mayor tamaño, pelaje impermeable y estructuras óseas robustas para sobrevivir a inviernos brutales. El ser humano simplemente codificó su estándar. De igual manera, mutaciones espontáneas como la del gato Manx, sin cola, o el Sphinx, sin pelo, son curiosidades genéticas que el hombre ha decidido perpetuar. Pero la crítica ética surge con la cría moderna, orientada a la estética extrema, a menudo en detrimento de la salud del animal. El ejemplo más flagrante es el del gato persa moderno y las razas exóticas de cara plana. A través de la cría selectiva agresiva, hemos acortado sus cráneos hasta provocar braquicefalia severa. Esto no es una característica adorable. Es una deformidad anatómica que causa obstrucción de las vías respiratorias, problemas dentales crónicos por falta de espacio en la mandíbula y obstrucción de los conductos lagrimales. Hemos tomado la máquina perfecta descrita en la primera parte de este análisis y la hemos saboteado para satisfacer un capricho visual humano. La fragilidad del siamés moderno, con su cráneo excesivamente triangular y predisposición a problemas neurológicos, contrasta dolorosamente con la robustez del siamés tradicional o Thai. Existe un debate veterinario y ético urgente sobre la necesidad de devolver la funcionalidad a estas razas, priorizando la salud sobre una estética caricaturesca. Mirando hacia el presente y el futuro, nos encontramos con el fenómeno del gato urbano. El gato ha pasado de ser una herramienta agrícola de exterior a ser un compañero emocional de interior.
Esta transición conlleva sus propios desafíos. Un animal con instintos de caza y patrullaje territorial intactos, confinado en un apartamento de 70 metros cuadrados, puede desarrollar problemas de estrés, obesidad y comportamiento destructivo si no se adapta el entorno. Aquí surge el concepto de gatificación, la necesidad de diseñar nuestros espacios habitables pensando en la verticalidad. Estantes, rascadores de techo y rutas de escape no son lujos, son necesidades biológicas para un animal que vive en 3 dimensiones. Adaptar nuestras casas es el precio justo a pagar por privarles de su territorio natural. No obstante, el mayor desafío de nuestra alianza actual es la superpoblación. La eficiencia reproductiva del gato, diseñada para compensar la alta mortalidad en la naturaleza, se convierte en un problema matemático en entornos urbanos protegidos donde no hay depredadores y sobra la comida. Una sola gata y su descendencia pueden producir teóricamente miles de gatos en pocos años. Las colonias callejeras plantean dilemas de salud pública y bienestar animal. La respuesta ética y científica a este problema es el método CES, captura, esterilización y suelta. El exterminio sistemático no solo es cruel, sino ineficaz debido al efecto vacío. Si eliminas una colonia, otros gatos migrarán para ocupar los recursos disponibles. La esterilización es la única herramienta que estabiliza la población y permite una convivencia sostenible, transformando la gestión de plagas en gestión de bienestar. Finalmente, la alianza entre humanos y gatos ha entrado en una nueva frontera: la biomedicina. El genoma felino es asombrosamente similar al humano en la organización de sus cromosomas, más que el de los roedores. Esto convierte al gato en un modelo inestimable para la investigación de enfermedades que nos afectan a ambos. El ejemplo más prominente es la investigación sobre el VIF, virus de inmunodeficiencia felina, el análogo gatuno del VIH humano. Los gatos poseen una resistencia natural y mecanismos de adaptación al virus que podrían contener la clave para desarrollar vacunas o curas para el SIDA en humanos. Además, el estudio de sus enfermedades genéticas, como la poliquistosis renal o la atrofia de retina, está arrojando luz sobre las mismas patologías en nuestra especie. El gato, que una vez protegió nuestra comida, ahora protege nuestra salud a través de su legado genético compartido. Al contemplar la totalidad de lo expuesto, desde su anatomía de depredador perfecto y su psicología compleja, hasta su viaje histórico a nuestro lado, emerge una verdad fundamental sobre la naturaleza de nuestra relación. El gato es la única especie doméstica que nunca fue completamente sometida. No hay una relación de amo y esclavo, ni de líder y seguidor. Lo que existe es un contrato único entre 2 especies inteligentes. El gato nos ofrece su afecto, su belleza estética y su compañía vibrante, pero lo hace bajo sus propios términos, conservando una autonomía que a menudo nos desconcierta. Esa independencia no es un defecto, es su mayor virtud. Nos recuerda que no somos dueños de la naturaleza, sino partícipes de ella. Viven con nosotros porque encuentran confort y seguridad, porque el vínculo afectivo es real y bidireccional, no porque una cadena evolutiva o un entrenamiento forzado los obligue. En un mundo donde el ser humano busca controlarlo todo, el gato permanece como un recordatorio elegante e indomable de lo salvaje. Viven con nosotros porque quieren, no porque deban. Y en esa elección libre reside el verdadero valor, el verdadero milagro de tener un tigre en miniatura durmiendo en nuestro regazo. Ahora que comprendes que la presencia de ese pequeño tigre en tu regazo es una elección de libertad y afecto, te invito a observar a tu compañero con nuevos ojos. Cuéntanos en los comentarios qué rasgo salvaje identificas en tu gato y cómo se manifiesta esa alianza única en vuestro hogar. Si buscas seguir explorando la complejidad del mundo natural con este nivel de rigor, este canal es tu sitio. Quédate con nosotros para el próximo viaje.